Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos en exclusiva un nuevo mensaje de la Santísima Virgen María recibido por la religiosa colombiana este 1 de enero de 2024 a las 11:10 de la noche. Solemnidad de la Madre de Dios. Estaba rezando mis oraciones de la noche cuando escuché en mi interior la voz de mi santo ángel que me dijo: ven. En espíritu me sentí transportada al coro donde la comunidad reza la liturgia. Allí, frente a la imagen de la Santísima Virgen, escuché la dulce voz de Nuestra Señora, quien me habló. La paz de mi Santo Hijo y Señor esté contigo, querida hija, y con esta comunidad. Escucha con atención lo que vengo a decirte. Quiero que compartas este mensaje con todos mis pequeños. Lo que vengo a decir es de gran importancia para toda la iglesia. A partir de este año y los venideros, grandes dolores sobrevendrán a la tierra. Dolores de parto azotarán a naciones enteras, particularmente aquellas que hayan doblegado su fe al servicio de los poderes del mundo y se hayan alejado de Dios. Aquellos que sigan el espíritu del anticristo que ya está entre ustedes recibirán doble azote, porque han colmado la medida de vuestros pecados y la copa hace mucho que rebosa. El Padre se dispone a limpiar su casa y a guardar su trigo en el granero. Todos serán testigos de los más grandes y feroces enfrentamientos entre los hombres, aún entre una misma familia, se mirarán como a enemigos. Al inicio y durante todo el año civil, grandes tsunamis azotarán la tierra. Estos irán en aumento en la medida que el pecado crezca entre los hombres como la cizaña. Unos sufrirán la furia del agua desbordada, en otros la sequía hará grandes estragos, otros padecerán el flagelo de las altas temperaturas, muchos morirán de calor, incendios forestales estarán en todas partes, grandes bandadas de animales emigrarán sin rumbo por el descontrol de la naturaleza. En otras tierras los hombres morirán por las bajas temperaturas. Toda la naturaleza estará en vuestra contra y nuevas pestes azotarán a la humanidad y a los animales. Guerras aisladas por todas partes formarán un escenario caótico de convulsión mundial que irá cada vez en aumento hasta que el hombre llore y se doblegue ante el único y verdadero Dios por quien se vive. Mientras tanto, unos contra otros estarán en guerra permanente. Será una gran guerra, larga y tormentosa para los involucrados, ya que tendrá varios escenarios. La guerra dejará en el mundo un aumento de pobreza, hambre, ruina y mortandad que traerá nuevas enfermedades. La peste atacará con fiereza sin hacer distinción de edad o posición económica. Cada uno estará defendiendo sus propios intereses, menos los de Dios, y el comunismo reinará por un tiempo y doblegará a la iglesia. Los que son del espíritu verán claro el escenario y sabrán discernir el tiempo que viven, aprovechando cada sufrimiento para crecer en santidad. La oración los unirá más a Dios y su fe será preservada. Tendrán una secreta alegría en su corazón. La esperanza, la fe y el amor no morirá en ellos. Sabrán que el tiempo se abrevia y pronto llegará el que ha de venir. Lo verán en su gloria y esplendor, y con su poder derrotará al enemigo.
Su segunda venida no tardará para dar la liberación a sus elegidos. Los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu Santo y llevados a fuentes de aguas tranquilas, donde aguardarán pacientemente con sus lámparas encendidas a que llegue el esposo y se cierre la puerta. Aquí se me mostró el sagrado corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María, unidos en medio de una gran tempestad. Al verdadero cristiano le será cada vez más difícil moverse dentro de una sociedad sin Dios, sin ley y sin moral. El santo nombre de Jesús será pisoteado y blasfemado a la sazón por la mayoría de los cardenales, obispos y sacerdotes, quienes estarán en comunión con el espíritu del anticristo. Muchos laicos los apoyarán y un grupo reducido en número, pero fuerte en el Espíritu Santo, será indomable a la abominación que querrán imponer a la fuerza los gobiernos que gozarán del apoyo de una falsa iglesia, la única religión mundial que se levanta impetuosa, pisoteando a los que se atrevan a defender su fe. Familias enteras serán divididas por Satanás. Los padres perderán el derecho a sus hijos y pasarán al Estado. Muchos se verán enfrentados por el sagrado nombre de mi Hijo, y algunos morirán en su nombre, siendo puestos como escarnio para los demás. Quienes quieran permanecer fieles a Dios y a sus mandatos tendrán que vivir clandestinamente para evitar el aislamiento, el señalamiento y la persecución religiosa que ya ha comenzado en el mundo, especialmente en aquellas naciones abiertamente comunistas. El mal saldrá de sus propias familias. Nadie está preparado para resistir tanto sufrimiento. El Islam arrasará con la religión católica. El aviso vendrá de repente como un ladrón y muchos no lo soportarán. Aún aquellas almas espirituales temblarán de miedo. Llegado el momento, el Padre intervendrá en estas almas y las fortalecerá en el espíritu, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. La oración y la penitencia, acompañada del ayuno corporal, les ayudará a ser fuertes ante las diversas pruebas que sobrevendrán en breve. Nadie escapará a la purificación. A quien mayor gracia se le ha concedido, mayor deberá purificar por la administración de esas gracias. El Padre pondrá a cada uno en la balanza, y al que encuentre falto de peso, será echado al fuego eterno. Hija mía, dile a los hombres que deben hacer muchos sacrificios y penitencia. La oración no puede faltar, y en la medida de las posibilidades, visitar con frecuencia al Santísimo Sacramento. Acudan a estos pocos oasis de amor que están dispuestos en el mundo para proveer el alimento espiritual que da vida eterna a las almas. Huyan de aquellos templos donde se pisotea el santo nombre de Jesús y se da culto a los demonios. No vayan a aquellos lugares donde han hecho de la liturgia un acto profano, adoptando cultos paganos, cambiando las palabras de consagración. Comprendan que en muchos de esos templos, en la gran mayoría, mi Santo Hijo no está presente. Vayan a aquellos lugares donde se conserva el Santo Sacramento con dignidad y respeto. Asistan a aquellos pequeños oasis donde se celebra el santo sacrificio dignamente en el rito antiguo, la misa de siempre, de donde han salido los santos de la iglesia. Sometan al discernimiento los hechos que están viviendo. Estudien las Sagradas Escrituras para no verse engañados. Recuerden que por sus frutos los reconoceréis
y no obren con sensatez. Con insensatez, no obren con insensatez, porque está en juego la salvación de sus almas. Voy a tomar nota aquí, misa latín. Bien, para un comentario que voy a hacer al final. Hija mía, dile a todo el que pueda, que si no se vuelven a Dios les vendrá un gran castigo. Sus almas corren el gran peligro de perderse por no escuchar a mi santo Hijo Jesús, ni a mí que soy vuestra madre, que os ama con entrañas de misericordia. La copa está rebosada y Dios está muy, pero muy ofendido por vuestros pecados y por la ingratitud de los hombres. Son muchos los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición, arrastrando a muchas almas consigo. Cada vez aumenta el número de los desertores en la fe y se le da menos importancia a la Eucaristía. En muchos templos ya no está mi Hijo sacramentado porque han decidido seguir nuevas corrientes, ideologías y no el Evangelio como les ha sido revelado. Debéis hacer penitencia y alejar el pecado de vuestras vidas, porque sólo así podrán apartar la ira de Dios. Os pido, hijos míos, que enmendéis vuestras vidas. El tiempo apremia y vosotros dormís. Os amo y no quiero vuestra condenación. Debéis sacrificaros más. Meditad en la pasión dolorosa de mi santo Hijo Jesús. Meditad en mis dolores de madre. Rasgad vuestros corazones de piedra. Vuestro endurecimiento se debe al pecado que domina vuestro corazón. La mejor forma de atraer a los hombres a la verdadera iglesia es dando vosotros mismos ejemplo de virtud y santidad de vida, siendo consecuentes con lo que predicáis. Si ustedes no son consecuentes con lo que predican, provocan pecado de escándalo a los más débiles. Sacerdotes de mi Hijo Jesús, no engañen a las almas con una falsa misericordia. Dios es misericordia y perdona vuestros pecados si os arrepentís de corazón y hacéis penitencia. De lo contrario, el infierno os espera. Sacerdotes de mi amado Hijo, ustedes se glorían de pertenecer a la verdadera iglesia fundada por mi Hijo. ¿Por qué no demuestran con vuestro comportamiento que realmente sois auténticos discípulos de mi Hijo? Os llamo a todos a una verdadera conversión. Hace mucho lo vengo advirtiendo y no me escucháis. ¿Qué haréis cuando os veáis a las puertas del infierno sin esperanza? ¿Qué haréis cuando escuchéis las palabras del Eterno? Id malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus secuaces. Reflexionad, hijos. Os bendigo a todos desde mi inmaculado corazón. Hasta ahí el mensaje. Yo quiero hacer un par de comentarios. Dice la Santísima Virgen María que son muchos los cardenales, obispos y sacerdotes que están blasfemando contra Cristo, que están pisoteando la iglesia. ¿Sí? Y esto es muy grave. ¿Y quiénes son? Pues los bergoglianos, los que apoyan a Bergoglio, los que celebran la misa en los templos Unacum Bergoglio y lo defienden con un rabioso fanatismo porque les ha dado libertad para muchas cosas, con el fin de tenerlos tranquilos y tener los apoyos. Por eso, la Santísima Virgen dice, id a los pocos lugares. Lo difícil es localizarlos, ¿no? A los oasis, donde se tiene a Jesús sacramentado con respeto y con devoción. Pero es muy difícil que eso suceda en los templos.
Por eso, lo que habla la Santísima Virgen María no es una invitación a que regresemos a los templos. No, porque están contaminados de apostasía y herejía. Tienen muchas contaminaciones de espíritus satánicos por la predicación de las ideologías. De nada le sirve a usted ir a un templo donde digan correctamente la fórmula de consagración si en la homilía se pregonan y promueven ideologías y el pensamiento bergogliano y no el evangelio. ¿No? De nada le sirve. Esa misa no es válida. Así digan correctamente la fórmula de consagración y el Señor ahí no está. Obviamente no está. Porque Él no se queda donde lo van a maltratar. Les doy otro ejemplo. La iglesia china. En China, los sacerdotes son obligados, en este momento, aparte de la iglesia catacumbal, son obligados a pertenecer y obedecer al Partido Comunista Chino. Y muchos son ordenados por obispos comunistas que no tienen nexo ninguno con el Vaticano. Y Bergoglio lo está permitiendo. Esas misas tampoco son válidas, aunque digan correctamente la fórmula de consagración. ¿Por qué? Porque es que celebran y promueven la ideología comunista las 24 horas. ¿No? Hay que buscar a los sacerdotes del pequeño resto fiel, pero con lupa. La Santísima Virgen dice que vayamos donde se celebra la misa tradicional en latín. Personalmente, mi esposa y yo tuvimos una experiencia hace un año. Nosotros acudíamos a la misa en latín. Claro que sí. Hasta que nos dimos cuenta de la gran amistad del superior de esa comunidad con Bergoglio. Y fotografías tomadas de la mano en la plaza de San Pedro. Y él personalmente me lo dijo. Aquí nosotros respetamos y acatamos al Papa Francisco. Entonces esas misas no son válidas, porque se menciona al enemigo de Dios, a la tercera persona de la Trinidad satánica. Por eso no son válidas, y nosotros dejamos de ir. Un sacerdote muy querido y muy conocido fue acogido por una familia aquí en Bogotá, pero no les dejan acercar a ninguna otra persona. Tenemos lugares para que celebre la misa a él, para colaborarle también. Pero parece que la familia lo quiere solo para ellos. Y eso no está bien, porque nos roba la gracia a muchas personas de estar en una misa correctamente celebrada. Y así son muchos los casos. No cometa el riesgo, no se ponga en riesgo en este momento asistiendo a templos. Cuando la Virgen habla de oasis, está hablando de sacerdotes del pequeño resto fiel, que son sinceros, que celebran correctamente, ¿sí? Y que no engañan a nadie. Digo esto último porque también hay algunos que se convirtieron en recaudadores de fondos, ¿no? Y eso es muy grave, porque las cosas de Dios no son para eso, sino para salvar almas. Así que discernamos claramente este mensaje que la Santísima Virgen María le dio a la religiosa colombiana. Dice la Virgen también en este mensaje. Bueno, la Virgen dijo en Garabandal, en el primer mensaje, son solo dos, que la copa se estaba llenando. En el segundo mensaje dijo, la copa se va a rebosar. Y en este mensaje la Virgen dice, la copa está rebosada, completamente rebosada. Oremos. El mensaje nos dice, vuélvalo usted a escuchar con mucha claridad, el mensaje nos dice qué tenemos que hacer, nos da muchísimas herramientas en la primera parte del mensaje.
Así que no sigamos en el error yendo a los templos donde se está enseñando herejía y apostasía, porque el sacerdote que no lo haga lo expulsa a Bergoglio. Esa es la verdad de lo que está pagando, de lo que está pasando. Mensaje de la Santísima Virgen aquí en Colombia a la religiosa que los comparte en exclusiva con Radio Rosa Mística Colombia del 1 de enero de 2024 a las 11:10 de la noche. Muchas gracias, Dios les bendiga.